Como no puede ser de otra manera, y yo lo hago encantado, lo primero pues agradecer a Víctor y a Ramón su amable invitación a participar aquí, pues con gente casi puedo decir amiga. De hecho, yo reconozco mi primera excavación arqueológica en el año 72, exactamente, 73, pues fue en las Torres del Oeste. Ayer veíamos en la explicación de Naveiro, del compañero Naveiro. Es decir, que vuelvo un poco, de alguna manera, a mis orígenes. Además de esta proximidad geográfica, pues no en vano se puede decir que, no sé si de la Galicia irredenta, pero da fronteira con seguridad absoluta. En segundo lugar, quiero puntualizar también que lo que voy a presentar aquí, ni mucho menos pretendo hacer un alarde pretencioso, puesto que es el resultado de un proyecto de investigación codirigido pues, por dos arqueólogos de primera magnitud, como son Javier Sánchez Palencia y la malograda y siempre querida y recordada María Dolores Fernández Pose, a las que, bueno, pues hay que reconocerlos, un reconocimiento, puesto que se trata de unas personas de las que he aprendido mucho. Lo poco que sé, seguramente en buena medida vienen determinadas por la relación con estos autores. Por otra parte, también quiero referirme a que se trata de un proyecto de investigación que se desarrolló durante 10 años seguidos, en unas campañas realmente largas, de 2 meses por lo menos, en el que participaron también, pues, de acuerdo con los cánones modernos, que ya saben todos ustedes cuáles son, el trabajo interdisciplinar, o sea, agotado y agostado pues, el modelo tradicional de aquellos arqueólogos que se lo guisaban y se lo hacían todo y que ya no existen, o cuando menos su investigación dista de ser en la actualidad la adecuada. Antes de empezar con la pequeña disertación que le voy a hacer, muy resumida, porque no puede ser de otra manera en el breve espacio de tiempo asignado, pues hay que señalar también que la concepción general de este proyecto de investigación en las médulas, contrariamente a lo que pueda parecer por esas espectaculares imágenes que tenemos, que todo el mundo, casi todo el mundo conocemos, que se ha prescindido en la medida de lo conveniente del aspecto monumental. La investigación en la actualidad sobre todo ha variado el rumbo y se prefiere explicar el contexto histórico que generó pues en este caso concreto, esa mina romana, que es el mayor movimiento de tierra de toda la antigüedad en Europa. Mayor movimiento de tierra hasta el punto que hemos podido comprobar a través del trabajo de los geofísicos que hubo un movimiento de tierra de casi 100 millones de metros cúbicos. Y quiero dejar también, puesto que se trata no solo del aspecto histórico, de investigación histórica, sino también de la vertiente patrimonial, pues que en la actualidad la vertiente patrimonial concebida con estos nuevos criterios se trata no tanto de poner de relieve el interés y la bondad y lo bonito de estos paisajes, es decir, no se contempla tanto en la actualidad el aspecto monumental, sino que lo que se busca es dotar a este paraje o cualquier paraje. Acabamos de ver como ejemplo magnífico el ejemplo de Atapuerca, que nos acaban de relatar. Atapuerca no tiene absolutamente nada de monumentalidad y es, por el contrario, paradójicamente, el monumento arqueológico o el lugar arqueológico más visitado de todo Castilla y León. 400.000, no sé cuántos tendrá, pero una cantidad importante. Es decir, que en la presentación, en eso que yo señalaba ayer como la obligación de la proyección social, lo que interesa es tener un buen intérprete. Y el éxito de Atapuerca, donde van centenares de autobuses con gentes de la tercera edad, casi nadie marcha defraudado, porque tienen unos intérpretes muy adecuados, que es lo que hay que hacer. Es decir, tiene sencillamente una investigación previa, que es lo que debe de primar a la hora de poner en valor un paraje cultural, como es el caso de Atapuerca o cualquier tipo de evidencia arqueológica. Y dicho esto, la concepción de la investigación de este lugar, de las médulas, de esta mina de época romana, más que una mina, de hablar de una mina, es un paisaje cultural. Esto es la concepción moderna, establecida ya desde el año, definido claramente por el ICOMOS, en el año 1933, se considera que es un paisaje cultural, entendido como una diversidad de manifestaciones fruto de la interacción entre el hombre y el medio. Es decir, que el medio no pasa, se supera la idea de ser el mero marco físico donde se desarrolló una actividad humana, sino que, por el contrario, el propio medio es el resultado de una actividad humana y pasa a concebirse como paisaje cultural,
teniendo en cuenta, por otra parte, que todo el mundo lo entiende, que cualquier paisaje en la actualidad pues es un paisaje antropizado, todos son paisajes culturales. Es redundante hablar de paisaje cultural porque en sí, aunque sea una mera, como decía Binford, una mera conceptualización física, montaña sagrada, aunque nadie hubiera pisado la montaña, se ha conceptualizado y es una realización antrópica de alguna manera. Entonces nosotros, más que la mina de las médulas, tenemos que hablar del paisaje cultural de las médulas. Y para ello, lógicamente, para reconstruir estos paisajes culturales, que queda muy bonito lo que decía el individuo este que tiene la estatua a la puerta del Café La Brasileira en Lisboa, de Fernando Pessoa, que decía: el paisaje no es lo que vemos, es lo que somos. Es decir, que en el paisaje actual podemos ver la evolución de lo que ha sido la historia desde un momento determinado, desde el momento que tenemos más la evidencia más antigua hasta la actualidad. Leyendo el paisaje actual se puede reconstruir lo que pasó en tiempos más pretéritos, más antiguos. Si se utiliza para reconstruir estos paisajes culturales, este fruto de la interacción entre el hombre y el medio, lo que se llama la arqueología del paisaje. Y la arqueología del paisaje, ayer hablábamos un poquito con nuestros compañeros de la mesa del debate que se suscitó. La arqueología del paisaje es una metodología que sintetiza, se engloba dentro de lo que se llaman las visiones sintéticas. Visiones sintéticas en este momento que vivimos en la actualidad, posterior al postprocesualismo, de cierto despiste intelectual, de cierta carencia de marcos, pues lo que hace es asumir una visión muy práctica, muy pragmática, que es toda la bondad que nos proporcionó la nueva arqueología, con todo tipo de analítica, pero también tratando de sintetizar en la misma idea el valor simbólico de las cosas, la interpretación simbólica en líneas generales. Es lo que se llama la arqueología verde, que si tienen algún interés, pues Macines y Darville, sobre todo, pues tienen en la revista esta de Antiquity ahí pues una bastante exhaustiva bibliografía al respecto. La idea de nuestra investigación, pues, también de acuerdo con parámetros más modernos, que ya no van, como decían mis compañeros mayores del departamento, decían: no voy a excavar un castro de la Edad del Hierro, ¿y qué vas a hacer? A ver lo que sale. Eso, desde luego, ya no existe en la actualidad. Tienes que partir de una hipótesis de trabajo previa, y la hipótesis, que después comprobaremos con el trabajo de campo, pues era muy clara en este caso. La hipótesis era que en unas comunidades de la Edad del Hierro, Astures en este caso, vecinos a los galaicos por el oeste, se produce como consecuencia de la llegada de los romanos, como consecuencia de la romanización, se produce un cambio que afecta en lo fundamental, como es el objeto de estudio de la propia historia, que es el cambio social, pero que afecta a todos los órdenes de la vida. Y para ello lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, como dirían los modernos, la contrastación empírica, pues ponernos a detallar, a ver cómo eran las comunidades astures y cómo eran las comunidades romanas de contacto, es decir, el proceso de romanización. Y esto es lo que les voy a contar muy rápidamente y tratando de no aburrirles demasiado. Bueno, pues este es el paraje que todo el mundo estereotipado, que todo el mundo conoce, y en este paraje y en el entorno, la arqueología del paisaje trabaja también con unos parámetros inicialmente y en la medida de lo posible de unos límites geográficos. Siempre ayuda por esa idea de que en un espacio geográfico característico las formas de vida pues son relativamente parecidas. Claro, el problema está en que cuáles son los límites, y los límites no solo son físicos, son mentales, son de todo tipo, pero en todo caso, en el caso que nos ocupa, pues es una subfosa lateral de las tres que conforman el Bierzo, es decir, que había esa posibilidad. La caracterización del mundo prerromano, pues sabemos que la época astur o época galaica aquí en el noroeste, o Betona o Bacea o lo que sea, tienen como uno de los signos de identidad más característicos el castro como unidad de ocupación. Y teníamos como punto de partida la ventaja de un trabajo que habían realizado previamente María Dolores Fernández Poza y Javier Sánchez Palencia, que es el castro de Corporales, y nos indicaba ya la pauta de ocupación del territorio. El castro, como lo pueden ver ahí en la parte derecha, al centro, el castro de Corporales, se ocupa un territorio de fácil defensa, de cercanía en relación con los recursos. Aquí en la parte de abajo pues sería la zona cultivable seguramente, y la zona montañosa en general
lo que se obtendrían serían unos recursos pues, maderables o recursos de todo tipo silvícolas o de bosque en líneas generales. De esta excavación sabíamos también que no se ocupa todo el interior, que el caserío se ubica en la zona sur con mayor insolación, es decir, una serie de características que desde la propia topografía nos permitió ya en la zona de las médulas buscar uno de los lugares que podían resumir esas características. Y este fue, con muy poco éxito en cierta medida, el primer lugar donde fuimos a excavar, que es el castro de la Corona del Cerco de Borrenes, y el poco éxito radicaba, en la parte de abajo lo pueden ver, que estuvimos sondeando con sondeos de 15 metros aproximadamente por 3 y todos eran absolutamente estériles. Esto motivó la realización de una porra, pues ya desesperados porque creímos que no íbamos a encontrar nada. Y lo único que encontramos, para que vean que no se cumple siempre la norma, las pautas de ocupación, en la zona norte, absolutamente norte, y esas 2 plantas que tenemos ahí, que fue lo único que apareció. El castro se quedó pues, como un lugar pues, con algunos datos que evidentemente podían obtenerse de tipo constructivo, de tipo funcional, pero poco más. Esas 2 cabañas incompletas con unos derrumbes arqueológicos pobrísimos, y, por otra parte, pues poner de siempre con esa preocupación, porque a la par de la investigación, nosotros siempre no perdimos en ningún momento la perspectiva patrimonial y elegimos, de hecho, un castro y no elegimos otro pensando en la facilidad o dificultad, que a veces no siempre es bueno que tenga mucha facilidad de acceso, pero siempre sin perder en ningún momento esa perspectiva patrimonial que las exigencias sociales en la actualidad, ya que es la sociedad quien paga las excavaciones, etcétera, etcétera, esa vertiente social que ayer relataba pues, un compañero que había por aquí en esa mesa. Esas son las 2 únicas plantas. Un portillo de acceso a los recursos agropecuarios, agrícolas en el caso concreto, que sí que repetían las pautas del primer castro que excavaran María Dolores Fernández Pose y Javier Sánchez Palencia. Pues las cuestiones arquitectónicas habituales, ese portillo tenía los maderos de base quemados, en la zona de sombra abajo, las piedras estaban puestas desde las caras más estrechas, lo que fácilmente nos daba a entender que había un encofrado de madera para sujetar toda la estructura de acceso de madera también. La manera de construir, es decir, aspectos básicamente constructivos o que hubiera ese refuerzo a manera de contrafuerte que no de torre, como se han excavado en algunos castros zamoranos, es un mero refuerzo. No se ve muy bien, en la diapositiva de arriba de la derecha tiene hasta doble paramento, perfectamente identificable. Y después en la parte de arriba pues es el resultado de buena parte del interior de la muralla y también con esa preocupación patrimonial, pues se ve claramente cuál fue la solución que pensamos para dejar constancia de la rehabilitación. En este caso, esa línea de pizarras negras que nos está indicando claramente que de ahí para arriba está reconstruido. Por supuesto, no faltaron aproximaciones de arqueología experimental, lo que se tarda en levantar ese trozo de paramento con un operario, con la piedra sacada a pie de cantera. El procedimiento es el habitual en todos los castros, que es ir haciendo el foso delante y a la vez la piedra extraída sirve para levantar la muralla. Este es todo el material arqueológico que proporcionó, después de haber hecho unos 25 cortes de 15 por 3 aproximadamente, toda la documentación arqueológica es eso que existe ahí, es decir, que era bien poco. De ahí la necesidad de buscar otro castro que nos pudiera proporcionar mayor información. Pero si materialmente la caracterización fue muy penosa, pues resulta que tiene una gran importancia histórica este castro, a partir del derrumbe. Y ahí profesionales y no profesionales ven que el sistema de abatimiento, el sistema de deterioro, de derrumbe de la muralla, tiene una característica que no es normal en unos procedimientos de deterioro, de destrucción, consecuencia de procesos lentos de destrucción, por la erosión natural o poco más o menos. Y ahí la circunstancia que nos hace especialmente interesante es esas oquedades que hay entre las piedras. Eso no es consecuencia de una sedimentación lenta, sino que sencillamente es consecuencia de una destrucción intencionada y de una vez prácticamente.
Es decir, que históricamente nos está diciendo cómo fue el proceso de contacto entre las poblaciones romanas y las poblaciones indígenas. Y sencillamente lo que ahí se puede leer es que estaban levantando la muralla, es otro dato, tratando de cubrir ese aspecto simbólico, que lo primero que hacían era la muralla. Lo que hicieron sencillamente es obligarles, las agentes romanas, obligarles a destruir lo que estaban haciendo. Es decir, que es una manera muy interesante de saber cómo se produjo ese contacto. No sabemos si después, lo lógico es que pasaran a integrarse en el sistema productivo romano, eso es lo lógico, pero evidentemente no sabemos si se marcharon, vinieron todos para aquí, para Galicia, a tratar de resistir hasta el último momento, o sencillamente pasaron a integrarlos en esa comunidad productiva. El traslado, bueno, esto es lo habitual para ver la altura de la muralla que pudo tener en origen, cubicar los derrumbes y ya está, es una operación que no tiene mayor interés. El motivo del poco interés, o relativamente poco interés, de la excavación en este yacimiento, pues nos llevó a trasladarnos a otro de los castros, que cumplía exactamente los mismos requisitos. Es decir, que nosotros estábamos tratando, para evitar algo que es muy común en el mundo castreño. Es que se habla del mundo castreño como si fuera una unidad, no sabemos realmente, muchas veces no sabemos si son realizaciones de época ya romana, vinculadas a la romanización, si son de época anterior y con otras muchas dificultades, porque la división, la identificación de estos pueblos prerromanos son de época romana. Es una cuestión administrativa y te dice que hasta aquí estaban los astures y que hasta ahí estaban los otros, pero en realidad no sabemos con certeza si responden a grupos étnicos diferenciados. Entonces lo que tratábamos, y nos venía muy bien, es de establecer un modelo para identificar castros prerromanos y castros romanos. Un modelo que ya digo que en último término lo habían definido o tentativamente lo habían hecho a partir del castro de Corporales, que está en la divisoria de aguas entre el Sil y la cuenca del Duero, el río Eria en este caso. El segundo de los castros sí que nos proporcionó una documentación, cuantitativamente hablando, por lo menos más numerosas. En este caso concreto se trata del castralín de San Juan de Paluezas, que está mirando al río Sil. Pues aquí sencillamente por la condición litológica son unos esquistos que tienen ahí intrusiones de pizarras que se esfolian pues, con mucha más facilidad que aquella otra buena factura de los esquistos del primero de los castros excavados. La parte de abajo sería el foso en primer lugar, y con las piedras del foso se fue levantando la muralla. Este es el resultado un poco de los dos sectores elegidos y con los sistemas de excavación que se hacen en la actualidad, que han perdido vigencia la perspectiva de Wheeler, que se buscaba, de acuerdo con la mentalidad arqueológica de aquel momento, que se buscaba sobre todo los orígenes y que eran unas excavaciones en estratigrafía. Aquí ahora, de acuerdo con esta nueva perspectiva, lo que se busca es el contexto general, de ahí que se abran esos grandes cuadros y que se vaya decapando todo para ver la perspectiva general de lo que pasaba. Y ahí tenemos el sistema habitual que coincide también bastante con el castro de Corporales. Y ahí pues se pueden analizar desde una triple perspectiva. Desde la meramente constructiva, pues vemos detalles como que las casitas tienen, las habitaciones tienen las esquinas redondeadas. Se ha discutido mucho y en esto estribaba muchas veces la identificación de los castros gallegos, que eran de planta circular frente al resto, y sencillamente no es una cuestión tanto cultural como meramente constructiva. Se hacen en este caso plantas circulares o con esquinas redondeadas porque resisten mejor el peso de la techumbre, no hay que buscarle tanto rasgo cultural como funcional. Y una serie de aspectos que pueden hablar de funcionalidad y pueden hablar también de sentido de las cosas, siempre con esa perspectiva de que, como decía allí el colega americano, que pese a ser norteamericano no era idiota, que era Ken Flannery, que decía que el hombre no es un estómago con patas. Entonces ha habido un desliz hacia los aspectos de lo que comían, de lo tal, pero claro, decía Flannery, a mí lo que me interesa es lo que hay, el sistema social y de organización detrás de la punta que tiene el indio en la mano. Esto, es decir, que hay que buscar un poco la perspectiva del sentido de las cosas, como se ha derivado sobre todo desde planteamientos estructuralistas de alguna manera. Entonces, desde el punto meramente constructivo, vemos una serie de estancias, de habitaciones, con esas esquinas redondeadas,
Pero vemos también algo que chirría un poco, como es, por ejemplo, la separación que hay entre las casas. ¿Por qué no utilizan un muro medianero? Eso por lógica, una cuestión económica totalmente. En cambio me aparecen los paramentos ahí pegados unos a otros, las paredes, y eso lógicamente tiene que tener alguna traducción. Una vez excavados los dos sectores, el espacio que queda es similar a lo que hay allí. Y lo que vemos, por ejemplo, en ese lado, la fila de color morado, las flechitas indican el acceso a las viviendas, y vemos que incluso podríamos pensar en un cierto urbanismo. Queda ahí, por ejemplo, allí aparte de la izquierda, una especie de callejo que puede interpretarse como una casa, pero vemos que no, como una pequeña calle, porque vemos que allí a la izquierda de todo, arriba, esos son los umbrales, las zonas de acceso, las puertas. Y lo que sencillamente están marcando es algo que incide en lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son grupos familiares, lo primero, que no cada estancia de esas es una casa, sino que la casa, propiamente familiar, pues se compone de una serie de estancias, por ejemplo. Y eso simbólicamente nos está marcando individualidad de las familias. Tratan de mantenerse individuales, y el rasgo que ya definitivamente nos lo dice es la zona de umbrales. Unos entran por allí, los otros morados entran por el otro lado, los verdes entran por el otro lado. De alguna manera nos está diciendo que no quieren ni verse las caras unos a otros. Están marcando individualidad. Es decir, esto trasciende también a desterrar alguna idea, como que entre los grupos célticos son clanes familiares, linajes extensos. Pues no, la unidad de organización más fundamental, primaria, es la familia de marido y mujer, con esos parámetros que se utilizan, entre 3 y 5 hijos y demás. Esto nos dice también, a partir de la documentación que se han encontrado en cada una de esas estancias, pues por ejemplo se ve muy claro en esta de aquí, que sería la moradita. Y vemos que hay diferente esfuerzo constructivo. La unidad de arriba, esa es la reconstrucción palenográfica que hemos hecho, la unidad de arriba, allí donde pone la A, vemos que es una estancia que tiene una factura, un esfuerzo constructivo mayor. Es más, puedo añadir que el nivel de suelo está más elevado que en las restantes, ¿eh? Está muy bien escuadrada, utilizan pues algunos cantos grandes para las esquinas, que tengan más resistencia. Por otro lado, aparecerá en el centro la número 4, que sería lo que entendemos la casa tradicional, con el hogar, el banco corrido. Allí abajo a la derecha tenemos la tinaja enterrada en el suelo, y mientras que en la parte de abajo, pues ahí lo que hay son restos de talla lítica de manera importante, ¿eh? Es decir, que lo que se puede apreciar es una diferencia funcional. La de arriba, ¿qué apareció dentro? Pues algunos ganchos, por ejemplo, de hierro. La de arriba, claramente con el suelo más elevado, las arcillas más decantadas para unir las piedras, sería una especie de granero. Allí habría productos perecederos que no querrían que se les estropeara, o el propio elevación de suelo a manera de los horros de aquí. La finalidad sería de alguna manera similar. Después está la estancia de cocina y de habitación propiamente, pegadita en último término en la parte de abajo a la zona de taller, y hay un elemento de una dedicación constructiva bastante escasa, que es lo que tendría que ir con el número E, que sería una zona de paso, una especie de patio similar. El arqueólogo más tradicional, aquel Madero con ojos que hay en mi facultad, pues diría una casa que está 3, e incluso seguiría diciendo que cada habitación de esas es una casa. Y a poco observador que se sea, tampoco hace falta ser el sabio Salomón para ver que hay una aproximación constructiva, de que marcan individualidad, y sencillamente, como se ve ahí con el número 2, mi casa es diferente de la de al lado, y la individualizo y la hago. Es decir, que simbólicamente se puede concebir un poco. Simbólicamente, también pues, matizando y sabiendo las cosas en el sentido de que el castro es una unidad básica de población, y tiene algo que puede parecer contradictorio. Si es la unidad básica, es más, cuando se hace el análisis territorial no hay intervisibilidad entre ellos, o sea, cada uno se mantiene y nos está diciendo, pues nos está hablando con el análisis de otros restos, de otros registros, que se trata de economías autosuficientes, de que las interrelaciones son pocas, pero las hay, el intercambio comercial de alguna manera, pero
el castro comunidad también necesita otros distintivos que haga que se aglutinen, que marquen. Si vemos la epigrafía de algún individuo por ahí, lo primero que te dice, menganito de tal, del ejército romano, del castro de no sé qué. También tiene otros elementos que simbólicamente contrarrestan el efecto disgregador que tiene el que sean unas unidades pues bastante individualizadas entre ellos. Y el elemento que aglutina pues es la muralla, es lo que marca la muralla. No hay que verla casi en absoluto como un elemento bélico en sí, es un elemento simbólico que marca la unidad y la pertenencia, el elemento contrario a la organización estrictamente familiar. E incluso la organización se ve que claramente está determinada por el propio hecho de pertenecer a un castro, porque ahí la mayoría tienen ese espacio situado en la parte de arriba, que sería el pajar de alguna manera, o el granero de alguna manera, y la organización se completa con una cabañita o dos que tiene la finalidad de obtener pues, elementos líticos. En otra de las estancias del otro de los talleres lo que hemos documentado son restos de fundición, de cobres, etcétera, etcétera. Parece que contradice un poco el modelo lo que en algún momento se pensó, yo no me acuerdo si era el castro, a partir del castro de Borneiro o alguno de estos, que se pensaba que había castros especializados en obtener herramientas y comerciar y abastecer a toda la serie de castros de la comarca. Es decir, que aquí lo que da la sensación claramente es que en cada castro se realizan todo tipo de actividades complementarias con el fin de lograr esa autonomía, esa especie de autosuficiencia independiente de otro castro, que insisto no quiere decir que no tenga ningún tipo de contactos. De esto se ha trabajado bastante, a partir a lo mejor de la lengua, si tenían una lengua común, pero son cosas que nos son extrañas. Esto, por ejemplo, son unos moldes para fundir sítulas que los hay en todo el noroeste, en el sur de Galicia especialmente. En el norte de Portugal hay sítulas, grandes bandejas de chapa fina de cobre, que también hay aquí, las repararían, harían lo que sea, pero que no se puede negar los contactos. Por lo demás, esto es todo lo que aparece. Y lo que aparece es los restos de unas actividades siempre orientadas a esta autosuficiencia. Pesas de telar, molinos, en la parte de abajo recipientes rotos para reciclar seguramente, para refundir de bronce, etcétera, que pasa a toda velocidad. Lo de arriba es un crisol, lo de abajo es un fragmento de vasija-horno. Como se sabe, la vasija-horno es uno de los procedimientos de fundición de cobres y bronces muy específico de la península ibérica, donde casi brillan por su ausencia los hornos más complejos, hornos de toberas y de cubetas, y por el contrario, entre el calcolítico y la propia edad del hierro aparecen recipientes cerámicos con escorias pegadas, que quiere decir que se han utilizado para reducir o para fundir, transformar mineral en metal o fundir, calentar los metales para licuarlos. Y es una cosa tremendamente característica, insisto, evidentemente no faltan las reconstrucciones mediante esas catenas, esos cortes, las reconstrucciones en este caso vegetales a partir de análisis carpológicos y de análisis polínicos que nos dice cuál era el entorno. No olvidemos que la reconstrucción de un momento histórico determinado pues pasa por hacer este tipo de aproximaciones al medio en términos potenciales, aquello que inventaron las gentes de la nueva arqueología en líneas generales. Y otro tanto pasa con las faunas, en este caso comparando diversos yacimientos que nos indican también cómo van cambiando. Por ejemplo, pues es ilustrativo la parte de abajo, que corresponde a un yacimiento de época plenamente romana, y lo que predomina ahí es la caza como si fuera pues un aspecto cinegético más. Los romanos del yacimiento cazaban mucho más que los prerromanos o que la gente que vivía en su momento. Si el primer yacimiento que vimos, que nos ilustraba la manera que se produjo el contacto con la romanización, en estas otras dos imágenes vemos claramente que no era un modelo único. En la parte de la izquierda es del propio Castrelín, de este yacimiento que hemos excavado, y sabemos que este tipo de abatimiento de un paño de una construcción es habitualmente consecuencia del abandono del lugar. Falla pues alguna de las lajas intermedias y se abate todo el paño. En este caso podemos decir, a diferencia de lo que pasó en el otro castro, que en este caso lo que se produjo fue un abandono. Ignoramos si fue de una manera voluntaria o obligada, un abandono que se puede colegir
del hecho de que los materiales arqueológicos eran bastante paupérrimos en este yacimiento del Castralín, frente a lo que sucedió en aquel primer castro que veíamos, que es lo que se señala en la parte de la derecha, que hay un nivel de incendio bárbaro allí, en este caso concreto, y esos son los yacimientos que nos interesan a los arqueólogos. Los pillaron con el carro del helado y es un yacimiento en materiales muy rico, porque no les dieron tiempo a llevarse pues prácticamente nada. Por otro lado, sabemos que estos momentos de romanización es el momento en que se descubren los tesoros más importantes. Los tesoros de época castreña, en líneas generales, corresponden a ocultaciones como consecuencia del temor a la conquista romana y, evidentemente, por alguna razón, nunca volvieron a recuperarlos. Llegados a este punto, pues tenemos que ver a continuación como otro punto de análisis de esta pequeña ola de avance. Sabemos cómo eran las poblaciones prerromanas, cómo se ocupaban el espacio, en qué lugares se elegían, y llegamos al momento que se produce la romanización, ya plenamente la integración, no de una manera instantánea, pese a que todas las fuentes nos hablen de las guerras cántabras allí en el 19 y el 29 a.C., con la presencia de Augusto, y los antecedentes del 100 y pico de Publio Carisio y de César en el 60 aproximadamente. Es decir, que aquí tenemos también, como muestra de la complejidad de los equipos modernos de investigación, tenemos un especialista en historia antigua, un gran especialista, como es Domingo Plácido, que se ocupa de estos aspectos de tipo histórico. Y esto es lo que nos encontramos allí, al filo del milenio, del inicio de la era, pues un imperio romano que le faltaba por conquistar el noroeste de la península ibérica. Y esto es a lo que se dedica Augusto, pues por dos razones fundamentales. Un elemento de prestigio, de terminar de conquistar todo, y también motivado, y de ahí la importancia, que no la podemos negar, ni la monumentalidad que supone pues una mina de oro. Insisto que no es lo fundamental. Lo fundamental es que haya un intérprete para evitar cosas como cuando yo llevaba a mis alumnos de patrimonio ahí a Villafranca del Bierzo, y nos explicaban la iglesia del estilo gótico-herreriano, para evitar esas cosas. Y es que el patrimonio arqueológico, voy introduciendo algunos aspectos, no es tan sencillo como puede ser visitar una iglesia, una catedral, que los elementos simbólicos y rituales más o menos las conoces. Aquí piénsese, por ejemplo, que excavas una necrópolis y la necrópolis desaparece. Es decir, que necesitas otra cosa, necesitas, como me repito, un buen intérprete, que es el éxito de lo que quieres poner en valor. Bueno, pues Augusto, como se sabe también, lo que hizo fue hacer una reorganización monetaria, y como base de esa reorganización monetaria estaba la plata y el oro, es lo que introduce los áureos, y después sigue con las acuñaciones de plata. Es decir, que necesitaba obtener oro en las zonas del imperio, que son esas que aparecen ahí en rojo. Y el noroeste de la península ibérica es una de las zonas más pródigas y más ricas en la obtención de oro. De ahí que se produzca toda la explotación, no solo de las médulas. En el noroeste hay como unas 500 explotaciones de oro bien documentadas entre Asturias y Galicia y el norte de Portugal, según se ve ahí en esa diapositiva, o que se completa con esta otra, donde el verde serían las rocas, aparecen rocas primarias, engarzado las pepitas de oro, que si no lo saben, las pepitas de oro no son como aquellos meñoncos que hay allí, ni mucho menos, es una especie de polvo de oro, que es lo que se obtiene del bateo del trabajado. Y después los aluviones, que son los secundarios, que correspondería pues a las médulas. Las médulas es un gran aluvión. Existe obtención de oro desde el calcolítico, en esta zona, desde la edad del cobre, mediante estos sistemas de bateo, que son iguales, para que nos hagamos una idea de lo que conocemos de Estados Unidos, de California, de la fiebre del oro. Es decir, se trata de batear, de lavar los aluviones de tierra que por efecto de las arrolladas en invierno arrastran, lo van desgranando del oro primario, de las rocas, y cuando pierde competencia el río o el arroyo, pues lo que hace es depositarlo en un proceso erosivo normal. Hasta hace bien poco, todavía la práctica del bateo existía en la provincia de Orense. Hasta los años 60, hasta que hicieron los pantanos, y entonces las tierras de arrollada no podían pasar. También se estudió esta actividad, y allí nos decían pues unos parámetros para comprender en esa perspectiva histórica lo que sucedía realmente. Y te decía pues la señora
que bateaba y que obtenía entre 7 y 14 gramos de oro, nos lo decían las saureanas que quedaban allí en la zona de Quereño y la zona del barco de Valdeorras, por ahí, por esa zona. Es decir, que las lecturas dentro de esta arqueología del paisaje, caracterizada como arqueología del todo, no es en realidad algo totalmente nuevo, pero sí que se establece un corpus que racionaliza la forma de trabajar. Y bateaban para obtener cosas, no lo de arriba, de lo de la izquierda, que son platas, pero para obtener oro como esas piezas que por ahí se ven, mejor que peor, alguna fíbula, alguna cosa. También la arqueología experimental te decía cuánto tardaba en conseguir una racadita como esa que hay ahí, el racimo, pues si obtenían las aureanas 7 gramos al año, la media de eso, pues te decía que tenían que batear, es decir, información complementaria y siempre bien recibida. Por su parte, el geólogo pues nos hacía alguna explicación. El azul sería el oro primario, el que estaba en la roca, y cómo se va desgajando por efecto de erosión y la deposición en esos abanicos fluviales, y las médulas es un gran abanico. Los romanos, en relación con los prerromanos, lo que hacen es introducir unos procedimientos intensivos, es decir, lo que hacen es mover no los aluviones del río, sino grandes movimientos de tierra. Uno de ellos es una zanja canal, ese queda el de la izquierda. El de la izquierda queda, se llama la mina de la Freitarbosa, que queda en Pola de Allende, en Asturias. Y lo que hacen pues es una operación hidráulica, es decir, que trabajan la tierra, lavan la tierra y obtienen el oro mediante sistemas de hacer de una manera más o menos brusca agua, depósitos de agua, acumulan agua en el frente de explotación, la sueltan de golpe y lo que provocan en este caso es un acarcavamiento artificial. Pues aquí en función de que los estratos de oro son más superficiales y pueden hacerlo. Y en este caso concreto lo que provocan, hay un movimiento de tierra ahí considerable, esto no es pequeñín, ese acarcavamiento que hay ahí. Entonces lo que hacen es desmontar la capa superficial y en la zona de abajo, inmediatamente antes de ese abanico, que es la tierra que sacaron del lateral, lo que ponen es un canal de lavado de oro, de lavado de la tierra. Evidentemente los elementos más pesados, las grandes piedras, no las hacen pasar porque es un canal de madera para que no se les rompa, y lo que hacen es, ahí en esos canales de lavado que ahora veremos, pues es lavar la tierra que queda y sacar las pepitas de oro, que es como polvo, casi, es difícil, ahora veremos cómo son algunas. O un procedimiento intensivo como lo que se llaman los surcos convergentes, que también queda en Asturias, entre Asturias y León, en Omaña, una comarca que hay. Cada uno de esos surcos que hay ahí tiene a lo mejor 3 metros de profundidad, o sea que no es una tarea menor, no es una labor pequeña. Y lo que hacen es, también hay una concentración de oro más superficial, ir lavando cada surco, y en este caso en la zona de confluencia es donde ponen el canal para lavar el oro. Una pregunta también de índole un poco patrimonial, y en esto habría que ir a este autor inglés que se dedica mucho a ello, en Antiquity, que se llama Darville, incluso también publicaciones de la UNESCO y de este tenor más o menos cultural. Dice, ¿y qué hay que hacer? Porque si resulta que en todo el noroeste hay 500 explotaciones de oro, ¿por qué las médulas y por qué no otro sitio? Que los hay muchos también, Galicia está llena, está arriba. Pues deben de reunir una serie de requisitos, por ejemplo, unidad geográfica. Y es que en la zona de las médulas, en 10 kilómetros cuadrados, no solo están todos los procedimientos, están allí documentados para obtener el oro, sino que está además, tiene el interés añadido de que están las poblaciones que procedían a esta extracción. Es decir, que se está conjugando de alguna manera lo natural como lo antrópico. Tienes que explicar, insisto, esta realidad fundamental, el paisaje cultural, es decir, el contexto histórico que generó, que propició aquella realización. Y en este caso concreto, en las médulas, vemos ahí, en tamaño mucho más pequeño, restos de unos surcos convergentes que quedan ahí. Es decir, que puedes explicar desde el propio mirador de las médulas, que seguro que habrán ido, es que ves prácticamente el poblamiento y ves restos de todas las labores. Tiene un valor paradigmático como modelo de lo que son este tipo de explotaciones. Trasladándolo, pues hace poco se ha declarado patrimonio mundial, pues por ejemplo, el arte levantino. El arte levantino lo hay desde Huesca hasta Cádiz. ¿Qué pasa? ¿Que hay que poner en valor todo lo que hay allí? Pues no, tendrás que elegir algunos que tengan
este valor paradigmático también, de que puedas ver en la cingle de la Gasulla, no sé qué, en Castellón, de que sea un buen ejemplo. No se puede, ahí también es verdad mucho paletismo en este caso, algo que es indignante, ¿no? Por ejemplo, el Mundo Baceo del centro de la Cuenca del Duero, pues han hecho un centro de interpretación bacea en Peñafiel, y en Roa, que queda a 20 kilómetros, han hecho otro. Y el otro pueblo que queda por ahí, a 25, otro, por una cuestión política. De ver, pues si ese tiene, yo también. Esas son las cuestiones que hay que evitar. Trato de explicarlos un poco en esas hojillas que os he proporcionado ahí, que a lo mejor a algunos le puede servir para algo. Otro de los procedimientos intensivos pues sería otra zanja canal, parecida a aquella de la Fray Tarbosa. Ahí está la fotointerpretación también. Ahí tenéis el número 4, pues esa llegada de un gran depósito de agua, un gran depósito de agua, lo hemos calculado, tiene como de cabida unos 18.000 metros cúbicos, y el procedimiento pues es eso, soltar el agua de una manera inmediata, en este caso para la parte de abajo, pues ahí lo que se provoca es ese acarcavamiento artificial, y después lo que se hace es poner los canales, que los veremos ahora. En este otro caso concreto se trata del sistema más habitual. Esto es lo que se ve desde ese mirador de las médulas. Y aquí se experimentó lo que Plinio, el propio Plinio, llamaba como ruina montium, la ruina del monte. Lo que vemos ahí es un frente de explotación lobulado, que resulta de la consecuencia de aplicar un sistema como este que hay aquí. Es la misma diapositiva, la parte de arriba, y en la parte central lo que vemos que se ha realizado una serie de galerías verticales y horizontales que tienen una característica fundamental, es que no tienen salida al exterior. Entonces lo que se hace es hacer penetrar toda ese agua que había en ese depósito por esa parte que tenemos aquí. En la diapositiva, la segunda, por una... No, había una flecha por ahí. Sí. Hacer penetrar el agua por aquí de una manera inmediata, instantánea, y lo que se logra es lo que los geólogos bautizan como efecto Ariete. El aire que hay dentro de esas galerías, que no tienen salida al exterior, se comprime y explota, como si fuera un explosivo. Y lo que se hace es provoca pues ese lóbulo que se abata, y subsiguientemente habrá que hacer las operaciones de sacar los cantos rodados gordos que no pueden pasar por el canal de lavado porque es de madera y se rompería. Y lavar la tierra, seguir echando agua y lavar la tierra. Esto es otra aportación interesante del geólogo, la ley del oro. Es decir, en ese frente de explotación se ha sondeado para ver qué porcentaje de oro hay en cada capa. Y evidentemente eso lo sabemos deducir cualquiera, aunque no seamos geólogos. Donde hay más oro es donde hay los cantos, los elementos más gruesos, porque eso supone, cuando hay elementos más gruesos, que el agua que trajo ese aluvión tenía más competencia, más fuerza, y tenía más facilidad para arrastrar el oro. Mientras que en los estratos superiores vemos que hay elementos muy finos. Quiere decir que el agua, la competencia, la fuerza que tenía ese agua, pues no era bastante para arrastrar los elementos más pesados, que es el oro en este caso. De ahí que, si lo vemos en esos cuadritos rojos, el facies, médulas, tiene el 0 no sé cuánto %, y a medida que vamos a la parte de abajo, aumenta la ley del oro, la cantidad de oro que hay por metro cúbico en cada uno de estos niveles. Y ahí pues también pudo nuestro geólogo, nos sugirió la posibilidad de lo que ahí se hacía en realidad era desmontar la parte de arriba para acceder a las partes que tienen los calibres más gruesos, los cantos rodados. Es decir, que no se trataba tanto de lavar todo el paquete estratigráfico como acceder a la parte de abajo, que es la que realmente se lavaría. Está cuajado de galerías, como las que tenemos aquí. Esos restos son de picos romanos todavía, pero que, insisto, no hay que tenerlas, que sí que lo hicieron en algún momento, en alguna ocasión, como unas galerías de una mina en sentido actual y que todo el mundo entendemos, para acceder a unos filones o lo que sea. Estas galerías eran para que circulara ese agua que se soltaba de una manera instantánea e inmediata. Y efectivamente, la preparación de la infraestructura, que consistía en llevar agua a los frentes de explotación, parte de puntos muy lejanos, de 80 y 100 kilómetros. Incluso los romanos
captaban agua de la cuenca del Duero y la pasaban a la cuenca del Sil. Es el primer trasvase que se conoce. En este caso concreto son unos depósitos que aprovecharían esas estructuras cuadradas el agua de deshielo de la nieve del Teleno. Están situados en el Teleno, cerca de Astorga. Y esas líneas que salen por ahí pues son las líneas de canal. Están a diferente altura por una razón muy sencilla, porque cuando se explota, se inicia la explotación, los frentes de explotación están bajo, pero a medida que van remontando montaña arriba, siempre el agua necesitas que esté por encima de los frentes de explotación. Tienen otra particularidad, y es que no utilizan acueductos, van siempre a cota, es decir, faldeando las montañas, y cuando hay algún obstáculo, como es este rocoso, pues lo que hacen con una deriva, con una pendiente continua de 0,5 centímetros por kilómetro cuadrado aproximadamente, para que tenga caída, evidentemente. Tampoco se puede magnificar la sabiduría y la sapiencia técnica de los romanos, porque a veces se equivocan y van y contrapendiente y tienen que rectificar, se ve en algún tramo de los canales. Ahí, para que tengan una idea, es del Valle del Cabrera, allí de Puente Domingo Flórez, se puede ver, es bastante espectacular. Y después también incluso, como es el caso de la diapositiva de la derecha, la imagen de la derecha, el desgaste, por el desgaste se sabe qué cantidad de agua circulaba por ahí. Incluso en esta idea de desarrollo, vamos, de todo tipo de desarrollos, de confianza en el desarrollo humano, pues ahí también metimos a un ingeniero de minas que nos quería hacer un programa de simulación para calcular cuánta agua había pasado por ahí para producir ese desgaste. No salió ni para atrás aquello, pero por lo menos el intento yo creo que siempre es bueno, porque a partir de la lámina de agua que hay ahí, sabemos que tiene 10 centímetros, el otro depósito está abajo, sí que sabes cuánta agua tuvo que pasar para llenar el depósito, pero no sabes ni en cuánto tiempo, ni sabes en nada. Y esto es un poco la imagen de lo que vemos en la actualidad, la estructura hidráulica, por ahí, por ese puntito, sabemos esos números que van, hasta el 4, que sería ese gran depósito, el 6 es por donde entró la última operación de Ruinamontio, por donde entró, y el 5 pues es otro sistema, como es el de Zanja Canal, que en este caso se aparece para este lado orientado. Esto sería otra fotorrestitución, en este caso con un canal, no sé si es muy ilustrativa, pero esto sería en realidad un canal de lavado de tierra para seleccionar el oro. Lo que primero que queda, se trata, lo que parece, con esas tablillas cruzadas, de provocar remolinos, de modo y manera que la tierra, los elementos que van en suspensión, queden delante de esos tabloncillos, y lo que quedaría delante sería la parte superior de la derecha, y lo de abajo pues son las pepitas de oro. Insisto que son casi microscópicas, ves que es oro y demás, y que tienen una forma determinada en función del estrato donde aparece. Si venía mucha fuerza del agua, pues aparecen mucho más machacadas. Cuando las piedras no pueden pasar por ese canal es un experimento que hicieron una compañía canadiense hace 25 años aproximadamente para ver si era rentable seguir explotando. Evidentemente daba que no era nada rentable, lejanísimo a las explotaciones de Siberia o de África del Sur, pero claro, no podemos interpretar con planteamientos presentistas lo que era el pasado, y sobre todo pensando que la mano de obra pues era bastante barata en su momento. Aquí, a partir de los textos de Plinio y de otros historiógrafos, se hablaba de que había 1 millón de esclavos y que lo que se había logrado también era 1 millón de kilos de oro, una cosa desmesurada y muy frustrante para mis compatriotas bercianos, porque cuando se hicieron las cubicaciones pertinentes salía aproximadamente unos 4.000 kilos, 5.000 kilos de oro como mucho. Yo recuerdo que algún lugareño de ahí decía, échale unos kilillos más, que nos quedamos con nada. ¿No? Esto es lo que hay de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahora cuento cómo se producen las evaluaciones para saber los kilos de oro. Estos serían las murias, como ese pueblo de León que se llama Murias de Paredes, hace precisamente referencia a eso, al amontonamiento de piedras que se quitan de todo el estéril para que no pase por el canal de lavado, y como elemento final, y aquí también es fácilmente observable sin ser especialista, hay unos canales de evacuación de estériles y al final pues todo el estéril allí. Claro,
el erudito local decía, ¿y cuántos metros cúbicos movieron? Pues lo que hacía era mojar el dedo y decir, yo creo que era así más o menos, y salía 1 millón de metros cúbicos, no sé cuántos. Y para eso, pues la labor científica, y yo quiero insistir mucho en esto, que en el debate que hay sobre el carácter científico de la arqueología y sobre todo de la arqueología como historia, pues lógicamente no se puede decir que esto sea una narración novelada, aunque sea imperfecto el conocimiento, sino que todos estos apoyos técnicos, desde la nueva arqueología, nos dicen exactamente las fechas, y esto es una cosa incuestionable. Cuando pregunta alguno, ¿y tú por qué sabes de qué épocas? No, pues mira, tenemos aquí este número de fechas de carbono 14, etcétera, etcétera. Es decir, que hay toda una serie de análisis que son los que van cimentando, nos van ayudando a los historiadores a realmente que podamos defender el carácter científico del asunto. Y en este caso concreto, por los geofísicos, en esa zona azul, que es esa zona de estériles, que se ve claramente que los valles nunca tienen ese carácter plano, rara vez, tienen en U, en V, y que eso es una cosa que está ahí artificial, que se ha hecho. Y nos hicieron unos geofísicos de la Universidad de Barcelona, pues esos cortes, esas líneas, que consisten en hacer pasar, clavar en el suelo unos electrodos, hacen pasar una corriente eléctrica y en función de la resistencia del suelo, pues te marcan la profundidad del suelo, lo que hay ahí. Es decir, que haciendo una ecuación muy sencilla de extensión por profundidad, de acuerdo con esos cortes, te dice, aquí hay aproximadamente 90 millones de metros cúbicos. Eso es lo que le da el carácter realmente científico. Y después se valoran también algunos elementos correctores, como que hay un pequeño arroyo que se pudo llevar X, como que la Tierra, al sacarla de un sitio y meterla en otro, esponja más y ocupa más sitios. Es decir, normalmente una serie de elementos de corrección que al final, midiendo todas las colas de lavado, que esos de estériles, que hay más que esa, pues te dice más o menos la tierra movida. La llegada de la romanización a la zona efectivamente va a provocar un colapso total del sistema de ocupación. El castro era el elemento de referencia en época prerromana y aquí aparecen ahora un poblamiento más especializado. Se pasa de una sociedad, ya lo adelanto, de autonomía, de autosuficiente, se pasa sin poder caracterizarlo como una sociedad industrial o moderna, pero algo parecido a los antecedentes. El Imperio Romano lo que provoca es que, por ejemplo, esa preocupación por mantenerse aislados y tal no existe. Se produce una ocupación selectiva y especializada y complementaria de alguna manera. Van a aparecer una serie de yacimientos pues, que se van a dedicar exclusivamente a la agricultura. Aparecen otros que se dedican full time a obtener herramientas de hierro. Es decir, se complementan y se intercambian las cosas. Ese pseudo carácter defensivo desaparece prácticamente y establecen una ocupación del territorio absolutamente racional de acuerdo con las claves de un imperio, no nos olvidemos. Y un imperio, por otra parte, en lo social, se va a traducir en algo fundamental. Fijaros, en la excavación de esos castros prerromanos, de acuerdo con los parámetros habituales para ver diferencias sociales y demás, pues prácticamente se atisba que no hay grandes diferencias sociales, porque las viviendas son de tamaño parecido, una serie de los elementos es el tamaño, por ejemplo, la riqueza de los ajuares es la misma pobreza, prácticamente no hay elementos, digamos, de prestigio importantes, y se piensa que son sociedades bastante igualitarias, controladas por el propio hecho del castro frente a esa tendencia disgregadora que tienen las familias y que se contrarresta con la muralla y con otra serie de elementos simbólicos. Ahora, el funcionamiento de un imperio, y esto es una cosa curiosa, exige creación de desigualdad social. Es cuando se emergen pues unos jerarcas locales que se encargan de ¿qué? Pues de cobrar los impuestos dentro del sistema tributario romano. Lo que hacen es asignar a cada unidad administrativa, los conventos romanos, una serie de elementos de organización administrativa, dicen, tenéis que pagar tanto de impuestos. Pero claro, lógicamente no viene el recaudador de Asteris y Obelix, sino que eso se encarga ese grupo social que han favorecido y protegido los propios romanos, porque son ellos los que se encargan de cobrar los impuestos y trasladarlos al erario, al fisco romano. Es decir, que ahora lo que hacen es explotar más racionalmente todas las riquezas, lo decía por ahí también Plinio, Floro, alguno,
y ahora el territorio pasa de ser de un territorio de conquista a un territorio de explotación, que es lo que se consigue en aquellos momentos. Entonces hay que entenderlo en eso, de que los asentamientos en época romana están en función de obtener una productividad, de obtener dinero para el fisco, y complementariamente, desde el punto de vista social, hay que crear desigualdad, hay que crear a unos que la arreen a los demás para que les paguen esos impuestos. Y ahora siguen apareciendo con una finalidad totalmente diferente los castros, en algunos casos siguen los castros, como este que hay aquí, que se ha aprovechado la fuerza hidráulica para lograr esa especie de defensa con esos fosos. Aparecen, por ejemplo, ¿qué pintan ahí en el pico de esas peñas? Hay asentamiento de época romano. Pues eso es una consecuencia de la especialización también. Lo sabemos por etnografía comparada de cómo en las explotaciones de California, después de las arrolladas de invierno que se atarquinan, se ciegan los canales de agua, pues iba un jinete con 5 operarios y demás. Esta sería la función. Ahí en la parte de la izquierda, ese verdín que sale, eso es un trozo de un canal. Es decir, que ahí vivirían unos individuos no para cultivar nada, que no se puede cultivar nada ahí, para encargarse de la limpieza de los canales. Ya vemos esta imbricación, esta interrelación cada vez más interesante. Aparece algo como esto, que es un castro que se puede ver fácilmente, y este castro que queda allí cerca del mirador de Orellán, es de Orellán también, está al pie de una brecha ferrífera, de mineral de hierro, toda esa ladera hacia arriba. Aparecen por ahí el Beneiro y no sé qué, que son realmente unas minas de hierro que funcionan ya en época prerromana. Pero aquí vemos una característica, es otro ejemplo de cómo se produjo la romanización. En ocasiones se perpetúan asentamientos, en contra de aquella idea de Floro, creo que era, que decía los romanos les obligan a bajar de los castros, en unos casos sí y en otros no. Y aquí ya vemos que es algo totalmente diferente. En la parte de arriba de la izquierda vemos que son casas con las esquinas redondeadas, como las prerromanas, pero vemos que tiene algo ya totalmente diferente, que es una calle con aceras, por ejemplo, que el poblamiento se ha hecho ya cuadrangular y que hay paredes medianeras que no pierden, aprovechan el esfuerzo, como vemos ahí. Y además también tiene, lo que veis esos puntitos en la parte de arriba, restos de escoria, que están las limonitas, creo que están en la parte de arriba y son restos de reducción de limonitas. Vemos también en el análisis de la propia cerámica cómo evoluciona el poblamiento. En este yacimiento que estamos viendo, lo que hay son, en la fila de arriba, cerámicas de tradición indígena. En la fila del medio vemos también, en la parte más moderna del propio yacimiento, en esa que tiene las casas cuadradas, ya hay algunos elementos, algunas cerámicas indígenas romanas, es decir, que ya se está produciendo ese mestizaje. Mientras que la parte de abajo son cerámicas plenamente romanas, que son de otro yacimiento que veremos aquí ahora. Es decir, que vemos cómo en una misma época conviven yacimientos de muy diferente tipo. Y lo que es ilustrativo de este yacimiento, que se dedicaría a la obtención de herramientas de hierro, es que aparecen acopios ahí de mijo, de trigo y de habas, creo que son, pero apareció en algo que podía ser un elemento digamos, compartido para todo el poblado. 70 kilos de eso aparecieron, es decir, que sería, digamos, la contrapartida de esas herramientas que ellos fabricaban para explotar la mina y para usos cotidianos normales. Dentro del vaciado, también es un elemento de cronología muy interesante, aparece algo que se puede interpretar, aquí se llama el pago, los chaus de Mourán, que da un poco lo mismo. Es la tierra del Bierzo vinculada totalmente, hasta el punto que son bilingües castellano-galaicos hablantes. Aquí aparece este tipo de construcción, pues seguramente albergaría algún tipo de mano de obra. Es una construcción netamente romana, ya no están esas esquinas redondeadas y con cierta modernidad, porque aparecen ahí tégulas mammatas, que mammata viene de mama, de teta, con esas perforaciones que tienen para que pase el aire de una habitación a otra a manera de las glorias de las casas castellanas. Es decir, que pasa el aire caliente, es una calefacción, en definitiva, que dista mucho de las comodidades que pueden observarse de los poblamientos prerromanos, desde luego. Y ya al colmo de la modernidad, una auténtica domus mediterránea implantada en la zona muy protegida por el viento, en una zona favorable y con esa organización en torno a los patios, con las fuentes. Incluso en esa fuente que hay ahí apareció el caño de plomo, que el original duró menos de un día, porque al día siguiente ya nos lo habían mangado. Pero ahí había.
y con unos elementos de la reconstrucción y con unos elementos como esa habitación, con una especie de lugar para un pequeño altar, con las cloacas, es decir, que esto era una cosa totalmente diferente y seguramente respondía a los ingenieros de la mina o a alguien romanizado, vinculado a la capital del convento, que sería Astúrica Augusta, en este caso concreto. Aparecía también una copia, es una cosa que fue objeto de estudio, aparecía como allí como 300 o 400 ostras, ¿eh? Y madre mía, aquí desde Coruña hasta aquí, y pobre el que comiera esto. Pero por lo visto también nos han dicho que es un procedimiento de conservación con cierta humedad y demás y que no necesariamente se tienen que estropear. Las paredes estucadas y pintadas, es decir, que en un momento determinado conviven gentes que se dedican a explotar, cada uno en su sitio, cada uno en su papel, el territorio de una manera totalmente diferente. Estas son aproximaciones que hemos hecho de la vocación económica, por un lado, de los yacimientos. Evidentemente, la arqueología espacial requiere de unas prospecciones bestiales, ¿eh? De acuerdo también un poco con la tradición moderna investigadora, que lo ponen a un nivel tan importante como las excavaciones, la propia prospección. Son vocaciones económicas y, por otro lado, una aproximación de población en función de esas prospecciones y del tamaño superficial, etcétera, etcétera, que nos sirve para ilustrar o para desdecir aquello que decía Plinio, 1 millón de esclavos. Yo me imagino, Dios mío, 1 millón de tíos subidos por aquellas paredes, es imposible, ni infraestructuras de ningún tipo, y que nos dice, con los márgenes de error pertinentes, que habría una población entre algo menos de 2.000 y 4.000 personas aproximadamente. Y esto pues, nos abre la posibilidad de explorar otros procedimientos de interpretación. Y el procedimiento de interpretación proviene, en este caso, del Código Civil Romano. Y el Código Civil Romano nos dice que las poblaciones conquistadas evidentemente no esclavizan a todo el mundo. También con la idea estereotipada de que un esclavo es un individuo que le dan con un látigo en el culo y que le echan un cacho de pan al suelo. No, porque cuando se pone enfermo pues hay que cuidarlo, porque si no se te estropea, ¿eh? Entonces aparece una figura que se llaman los peregrini. Y los peregrines son poblaciones vencidas que son libres y que tienen obligaciones con el Estado. Y sin duda ninguna, una de las obligaciones pues era de trabajar a las minas, que son de propiedad estatal. En este caso hay otras figuras jurídicas. Ahí en Portugal, en el Aljustel, allí por el sur, pues las contrataban unas compañías privadas. Pero en este caso los peregrini, y además eran mucho más baratos que los esclavos, claro, porque seguramente tenían que llevar ellos los bocadillos a la mina y no darles el trozo de pan. Corto ya. Era el resultado, la imagen al final de todo esto, de ese paisaje cultural que pretendemos reconstruir, pues aparecería resumido aquí, el espacio trabajado. Y ahí la imagen esa que se ve tan mal es que hay 2 castros prerromanos y 50 asentamientos romanos. Es decir, que de acuerdo con la hipótesis de partida que planteábamos, que se produjo un gran cambio social, económico de la ocupación de territorio, aparece perfectamente contrastada y podemos dar por buena nuestra hipótesis. Ahí en esas hojitas que os he proporcionado, pues es muy sencillo, un poco es el esquema general de lo que yo pretendía hablaros, de cómo se trabaja, de cómo se concibe trabajar en patrimonio, de que lo que tenemos que hacer es el escenario histórico, y las otras hojas son un poco en la perspectiva patrimonial. Y la perspectiva patrimonial, trabajar en patrimonio es, primero, evaluar todo lo que hay, desde todo punto de vista, porque no debemos olvidar que este tipo de trabajos con frecuencia se aplican a zonas rurales y que es muy importante para evitar el despoblamiento de las zonas. Y por eso en el trabajo de puesta en valor, vamos a llamarle, no solo se contempla lo arqueológico, sino los accesos, otros elementos históricos. No nos olvidemos que arqueología del paisaje es trabajar desde lo más antiguo que conocemos hasta la actualidad, es hacer una especie de flashback desde la actualidad hasta el pasado. Por eso tenemos que contemplar absolutamente todo. Entonces, ya os digo ahí en las hojas del catálogo lo que tenemos que evaluar, la actividad económica de la zona, porque hay un requisito imprescindible para que esto funcione patrimonialmente, y es involucrar a los paisanos, al paisanaje, a los empresarios. Tienes que involucrar a todo y partir de una idea común. En el caso de las médulas hay el inconveniente tan grande que el paraje de las médulas está en 3 municipios,
Pero es que además está por encima el Consejo Comarcal del Bierzo, y por encima está la Diputación Provincial, y por encima está la Junta de Castilla y León, con lo cual o aunas esfuerzos o lo que se arma allí es lo que se está armando, vamos, un lío monumental. Bueno, esto, perdonad que os lo haya contado tan rápido, pero es que no había tiempo. Muchas gracias.